Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma. Y amigos que nos ven, que se están conectando con nosotros, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube en nuestras páginas. Gracias por ser parte de esto. Te invito a que lo compartas, a que le des like y que pueda ser de bendición a otros en nuestro estudio semanal que estamos hablando del libro de los Efesios. Estamos estudiando el libro de los Efesios que te he comentado y si quieres checarlo ahí en nuestras páginas. Ya hemos estudiado el libro de Romanos, Corintios y Gálatas. Ahorita ya estamos en Efesios y que ha sido de bendición, ¿verdad? Aprender todo lo que el apóstol Pablo les escribe a las iglesias y cómo había situaciones específicas en las cuales él está enseñándoles claros ejemplos, ¿verdad? Y entonces pues ya estamos acá iniciando. Bueno, ya llevamos, hoy terminamos el segundo capítulo de Efesios y es muy interesante todo lo que Pablo les ha enseñado, de cómo pide la revelación del Espíritu Santo para que ellos entiendan las riquezas de la gloria, el poder de Cristo en sus vidas y cosas increíbles que Dios quiere hacer con ellos, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada hablábamos de la unidad de la iglesia, de cómo Pablo les dice a los hermanos, porque había conflictos. Yo he comentado en otras ocasiones que como la iglesia, el evangelio en esta época, en este tiempo se estaba extendiendo a los gentiles, bueno, había un poco de conflicto entre los judíos y los gentiles para recibir el evangelio, no tanto, no de que ellos no lo supieran entender, no, sino que más bien ellos convivir como un cuerpo en Cristo, que eso es lo que vamos a ver hoy también. Porque pues de entonces los judíos, como eran parte del pueblo de Dios, se sentían más que los gentiles, que los que no eran judíos. Y entonces siempre había diferencias y querían que los gentiles se sometieran a todo el rito judío y al pacto que había hecho con Abraham. Cosa que eso ya no opera para nosotros, porque ahora nosotros ya vivimos bajo un nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús. A través de creer en Jesús y confesarlo, a través de la fe en Cristo, nosotros ya somos de un nuevo pacto. Pero pues obviamente en esa época, entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, pues había conflictos y también había situaciones como de menosprecio, como un poco de discriminación y todo. Y por eso Pablo les está explicando la importancia de ser uno en Cristo, de la unidad de la iglesia, que era lo que hablábamos. Por eso Pablo, en la primera parte que vimos del capítulo 2 de Efesios, primero les explica, ustedes en otro tiempo, los gentiles eran esto, los judíos eran esto. Eran el pueblo escogido, pero también fueron rebeldes. Y entonces viene Dios, Dios manda a Jesús. Y entonces, pues ya el evangelio es para todos, ¿verdad? Y todos nos unimos en un cuerpo. Entonces, por eso había estas situaciones de peligro y de riesgo en la iglesia. Por cuestiones de que pues los judíos se creían más y luego menospreciaban a los gentiles y querían hasta casi hacer dos iglesias, una de judíos y una de gentiles, hablando de cristianos, ya judíos cristianos, porque acuérdate que los judíos también, para ellos ha sido también el plan de salvación. Si ellos creen en Jesús y lo declaran como su Señor y su Salvador, lo reciben en su corazón, entonces ellos como nosotros son parte de, son hijos de Dios y aparte de ser pueblo físico, son pueblo espiritual y parte de la iglesia, de los cuales ya estamos en el nuevo pacto y también se regirían por ese nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿ok? Pero bueno, esto fue nada más una breve introducción para que podamos ver, y vamos a continuar hablando de esto, cómo Pablo describía a la iglesia en diferentes elementos para que ellos les quedara clarísimo que no, o sea, no es, ahora sí que no es de Dios las divisiones dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, antes de continuar y para iniciar la clase de hoy, vamos a orar. ¿Me acompañas? Hagamos una oración y pídele al Espíritu Santo que Él te hable una palabra revelada en este tiempo. Papi, gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que recibimos de ti. Siga mostrando tu poder y tu gracia en nuestras vidas. Y en esta hora que vamos a recibir tu palabra, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres
Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Adoramos y amamos tu nombre y gracias te damos por este tiempo. Sé en cada uno de nuestros hogares y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues si ya estás listo, ¿verdad? Amada iglesia y hermano que nos ves, amigo que nos ves, pues vamos a darle, ¿verdad? A esta parte, ya hablando específicamente de la iglesia y cómo el apóstol Pablo la describe. Entonces, vamos a ver Efesios 2 del 14 al 22. Ahorita conforme lo vayamos desmenuzando, vamos a ir leyendo cada versículo, ¿ok? Entonces, aquí hay algo importante, fíjate, pensar que dentro del cristianismo hay categorías, niveles, posiciones privilegiadas o rangos ministeriales derivados del estatus económico, social o espiritual, es un engaño que sutilmente se infiltra en las congregaciones para causar división. Es importante entender lo que somos delante de nuestro Dios y que las diferencias que nos caracterizan no son para dar un nivel mayor a unos para estar por encima de otros, sino al contrario. El hecho de que existan diferentes funciones ministeriales es con el propósito de edificar a la iglesia, complementándonos entre nosotros, siendo uno en Cristo y sabiendo que somos sus hijos e iguales delante de Él. Es decir, nuestro Padre amoroso no favorece a unos más que a otros por su raza, color o posición. Es por eso que el apóstol Pablo enseña a los efesios lo que realmente representa a la iglesia. Y pareciera que este fue un conflicto solamente en esa época, pero no. Hoy tristemente vemos cómo nosotros mismos, cómo la iglesia misma ha marcado rangos, categorías. Y luego es triste, yo platicaba hace poco con una hermana y me decía que veíamos cómo tristemente a veces los líderes o los pastores se dejan llevar por el dinero también, ¿verdad? Y que cuando llega gente con dinero, pues lo tienen acá, ¿no? Y hasta lo nombran pastor o copastor o no sé qué. Y cuando ya no tiene, lo hacen a un lado. Híjoles, está bien rudo, pero hay lugares donde sucede esta situación, donde a veces se dejan llevar por el dinero, por la posición, por no sé, el carro que manejan, las marcas, la verdad, la moda, todo eso. Y está es muy triste que muchas iglesias todavía se dejen llevar por eso. Y Pablo aquí aún les enseña a los efesios, o sea, ¿sabes qué? No importa la raza, el color, el tipo, la posición, el nivel social, eso no importa. Todos somos un cuerpo en Cristo y vamos a estar delante de Dios. Pero es triste que suceda, ¿verdad? O también, ¿verdad? El que, no, pues es que habla en lenguas, profetiza, enseña y todo, wow, tiene un nivel más alto. Yo hablaba también con otra persona que, por ejemplo, los 5 ministerios de los que habla el apóstol Pablo, apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, son para servir a la iglesia y que hoy el mundo los ha categorizado, ¿verdad? Y así como que el más bajo, el evangelista, ¿no? Luego el maestro, luego el profeta, luego pastor y hasta arriba el apóstol, y que ahora nos decía mi pastor que ya hay una categoría más arriba del apóstol, que es el obispo, dentro del cristianismo, ¿eh? Entonces dices, wow, o sea, Dios no nos llamó a eso. Los 5 ministerios están para servir a la iglesia y cada uno tiene su función, no es uno más que otro, pero nosotros como iglesia, aún hoy en este 2022, hemos categorizado, hemos dado niveles, y a veces cuando llega el apóstol o el pastor, ay no, que él no haga nada, que él no haga, no, claro, o sea, de hecho, el día de más chamba para, por ejemplo, para estos 5 ministerios, es el día del Señor, el día de la congregación, el día de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están para servir a la iglesia y tienen que estar chambeándole más duro. Y es cuando, no, que no haga esto, que no toque, que no sirva, que no, claro, porque es un siervo. Somos servidores, somos siervos. Y algún momento sí nos toca estar dando una consejería, hablando con las personas, pero hay otros momentos donde nos va a tocar meter, sacar, cargar, subir, bajar y hacer cosas, porque estamos sirviendo, somos servidores, ¿verdad? Pero bueno, eso es triste que suceda, y Pablo por eso va a ser puntual en estos aspectos, y vamos a ver cómo va describiendo a nuestra amada iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la iglesia universal.
Entonces, mira, acompáñame, entonces vamos a Efesios, estamos en Efesios 2 y vamos a empezar a leer el primer versículo que es el 14. Si ya estás ahí, Efesios 2:14, acompáñame. Y vamos a ver el primero que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere este versículo cuando dice la pared intermedia de separación? En el atrio del templo de Jerusalén había una pared que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos que estaba contiguo al templo, o sea, los de cerca. En esa pared había una puerta sobre la cual rezaba la siguiente inscripción: cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. Dios le revela a Pablo que cuando Jesús murió en la cruz, no solo el velo del templo fue roto, significando que ahora tenemos libre acceso a Dios, sino que espiritualmente aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles también fue destruida, haciendo de ambos un solo pueblo para Dios. Con su muerte, Jesús hizo la paz y acabó las enemistades. Ahora la iglesia también forma parte del pueblo de Dios y ese pueblo es uno solo. Somos parte del pueblo espiritual, ¿verdad? Israel espiritual. Entonces, dice, en el templo de Salomón había una pared que dividía gentiles de judíos. Hoy Cristo también rompió no solo el velo que era para entrar al lugar santísimo, sino también esa pared que dividía a gentiles y judíos para hacernos un solo pueblo. Él quitó eso. Y entonces, pues imagínate, cuando estemos delante de Dios y todos sus hijos, todos los que hemos creído en Cristo, y cuando veas, no sé, cubanos, africanos, ingleses, ¿qué más? Españoles, colombianos, mexicanos, de toda raza, pero ya solo uno, un cuerpo en Cristo, todos adorando al Padre. Qué padre, ¿verdad? Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿qué más hizo? Vamos al versículo 15. Dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ok? O sea, de los dos, un hombre. Fíjate. Dice: los rabinos fariseos, más allá de la ley, habían establecido 613 ordenanzas y mandamientos que querían imponer a todos. O sea, parte de la ley que Dios mandó. Eran costumbres religiosas y tradiciones humanas que solo podían controlar los actos exteriores de los hombres. Esto creaba hipocresía y rivalidad. Cristo satisfizo la exigencia de la ley al morir por nosotros. Al unirnos a Él, nosotros también morimos al pecado y a la ley. Fíjate, en Gálatas 2, 19 y 20, dice la palabra: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con su resurrección, Cristo creó un nuevo hombre corporativo, es decir, una nueva humanidad, que es la iglesia. Esto quiere decir que es nueva y una sola. La muerte de Cristo puso fin a la vieja humanidad enemistada y dividida entre sí. Y con su resurrección se constituyó como cabeza de la nueva, donde hay paz y unidad. ¡Wow! O sea, creó un nuevo nombre, un nuevo hombre, una nueva imagen, que es la misma iglesia. La iglesia se empezó a formar después de que Cristo subió al cielo y que los apóstoles esperaron la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y se empieza a formar la iglesia, un nuevo hombre, donde ya no hay judío, griego, romano, ya no hay separaciones, sino que todos somos un cuerpo en Cristo, un nuevo hombre. Y en este caso la novia, ¿verdad? La iglesia que está esperando casarse con Jesús, estamos esperando ese momento. Y que no solamente son ellos, los efesios, los cristianos de ese tiempo. Fíjate, nosotros vamos a estar con ellos, casándonos con Cristo en las bodas del Cordero. Todos los cristianos que desde ahí hasta acá, todos los que somos parte de este nuevo pacto, somos la novia que Jesús está esperando. De diferentes épocas, temporadas, razas, culturas, todo, pero que todos tenemos a Cristo en el corazón y queremos estar con Él. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿verdad? ¡Qué interesante! Y mira, hablando de lo que sigue, estamos hablando de ahora un solo cuerpo. El versículo 16 dice:
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, haciéndonos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta es la figura predominante de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza del cuerpo y todos los creyentes somos los miembros de ese cuerpo. La figura del cuerpo confirma de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Cristo tiene un solo cuerpo, pero no puede existir un cuerpo dividido. Eso es una contradicción. Todos los creyentes, seamos gentiles o judíos, somos miembros de la misma iglesia, o sea, del mismo cuerpo. Esto implica una doble reconciliación, ya que la enemistad también era en un doble sentido, es decir, con Dios y con los hombres. Jesús cargó en su cuerpo nuestras enemistades y las mató en su muerte. Nos reconcilió con Dios y con nuestros hermanos y nos hizo uno en un solo cuerpo. Ahora tenemos paz con Dios y con los hombres, específicamente con los que están reconciliados con Dios, ¿ok? O sea, dice que nos reconcilió para ser uno. Primero con Dios, porque hemos hablado de que para poder tener comunión con los demás hay que tener comunión con Dios. Y entonces así, si yo soy uno con Dios, nos dice en Primera de Juan, yo puedo ser uno con los hermanos. Poder tener esa comunión, esa convivencia, ¿verdad? Tener algo en común que es Cristo y ahí, como los primeros cristianos que tenían todas las cosas en común, somos un cuerpo. Y entonces se rompe toda enemistad, todo aquello que nos ha separado, para unirnos una vez más en un solo cuerpo, ¿ok? Y es padre ver hermanos en otros lados del mundo, ¿verdad? En Croacia, en Bélgica, en Japón, en China, y que son hermanos y que todos alabamos al mismo Rey y adoramos a Dios. Eso está padre, pero bueno, empecemos desde la iglesia, porque en nuestra misma iglesia hay divisiones, tristemente, ¿verdad? Y unos quieren ser mejores que otros, y otros quieren imponer su forma de pensar a otros, y a veces unos discriminan a otros. Por eso Pablo les está hablando a los efesios, que eran detallitos que pasaban en Éfeso, pero creo que en la iglesia actual todavía suceden ciertos aspectos, ahora sí que en todas las iglesias, en todas las partes del mundo, ¿verdad? Pero bueno, por eso Pablo nos explica eso y nos enseña. Y vamos ahora a los versículos 17 y 18 que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí estamos hablando entonces ahora un solo sacerdocio, ¿ok? En el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo para ministrar y únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, porque dicen que aparte era bien imponente estar ahí, o sea, quedaban casi locos porque estaban en la presencia de Dios, entonces por eso una vez al año entraban. Era un impacto tan fuerte, o sea, no quedaban locos, pero, o sea, parecía, ¿verdad? Por el impacto, entonces tardaban como un año en reponerse para volver a entrar. De modo que bajo el antiguo pacto, ningún miembro del pueblo podía pasar a esos lugares, ni los judíos, que eran los que estaban cerca, mucho menos los gentiles, que eran los que estaban lejos. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En otras palabras, todos los que en el espíritu somos parte del pueblo de Dios, miembros de su cuerpo, somos sus sacerdotes, pues tenemos libre entrada al Padre. Es decir, ya no hay castas especiales, no hay clero, ¿verdad? No hay posiciones. No hay quien tiene más suerte que el resto del pueblo, debido a que somos una nación de reyes y sacerdotes, que dice en Primera de Pedro 2:9, que dice la palabra: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos de origen judío o gentil, si estamos en Cristo, tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios, el cual no es al santuario terrenal, sino al celestial, o sea, el espiritual. El verdadero tabernáculo del cual el terrenal era solo una figura. Mira, o sea, el tabernáculo que se hizo con Moisés solo fue una figura de lo que ahora tenemos con Cristo, el tabernáculo espiritual, ¿verdad? De estar en su presencia. Mira, rápidamente vamos a ver estos versículos. Hebreos 8, 1-2 dice: ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, ya hablando del aspecto espiritual. Ahora brinquémonos al capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Wow. Y nos brincamos al 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! O sea, aquí vemos cómo nos explica cómo ese tabernáculo que era que se creó en el templo, en Moisés, el tabernáculo físico que se creó en el tiempo de Moisés, ahora ya no es el mismo, sino que ahora en Cristo es uno nuevo, espiritual, en el cual tú y yo podemos entrar en cualquier momento en la presencia de Dios, en nuestro lugar secreto. Cuando tú oras en tu intimidad con Dios, entras a ese tabernáculo, entras a esa presencia donde puedes encontrarte con Dios mismo a través del Espíritu Santo y recibir de Él sin que mueras, porque antes el sumo sacerdote, si entraba en pecado, moría. De hecho, iba amarrado de los pies y sus vestidos tenían campanitas porque se oía que estaba adentro. Cuando ya no se oían las campanitas, lo jalaban porque ya había muerto, porque algo había mal. Ahora, aunque pecamos y la regamos y fallamos, ahora nos acercamos con Cristo, abogado tenemos para con Él, nos arrepentimos, nos limpiamos y buscamos su presencia. Y gracias a Dios no somos destruidos, porque si no, pues ya no habría más de media humanidad, ya estaría, ya no existiría, ¿verdad? Por eso, pero ahora Cristo ha creado un nuevo tabernáculo, un nuevo punto de adoración, donde tú y yo podemos acercarnos con libertad, ¿ok? Y también hablamos de una sola ciudadanía. Mira, vamos al versículo 19, la primera parte. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, te lo leí todo, pero la primera parte habla de que ahora somos conciudadanos. El apóstol barre totalmente cualquier diferencia entre gentiles y judíos al decirles a los creyentes gentiles, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los extranjeros que residen en un país se sienten habitantes de segunda categoría, tienen menos derechos y privilegios que los ciudadanos nacidos en el lugar. Muchas veces los extranjeros son despreciados y discriminados, pero gloria a Dios que en la iglesia no hay ninguna diferencia. Todo hijo de Dios, no importa la raza, el origen étnico al que pertenezca, tienen la misma ciudadanía que todos los santos. Ahora en Cristo somos solos unos mismos ciudadanos, ¿verdad? Ahora nuestra ciudadanía está en el cielo, somos embajadores del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque ya no importa la raza, la etnia. Por ejemplo, acá nosotros, ¿verdad? Nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, ¿verdad? De otras culturas, de otras etnias. Ya en Cristo, si ellos creen en Cristo como su Señor y Salvador, somos todos miembros de eso. Entonces te decía, si nos vamos a estar en el cielo con los ingleses, con los de Ucrania, con los cristianos de Japón, de China, de África, de Colombia, de Argentina y todo, pero también con nuestros amados de Chiapas, de Oaxaca, ¿verdad? De la sierra, en cualquier lado, ¿verdad? Desde Nuevo León, desde Baja California hasta Quintana Roo, todo eso, también nuestros hermanos en Cristo van a estar ahí, vamos a estar ahí, y ya siendo unos ciudadanos, los mismos ciudadanos, ¿sabes? Se me trabó la lengua, pero siendo uno en Cristo, una misma ciudadanía, ¿va? Entonces, Pablo les habla de esto. Y en la segunda parte que ya te leí, del versículo 19, dice, y miembros de la familia de Dios. O sea, somos una sola familia. Recordando la razón de ser del hombre, que es el corazón paternal de Dios, que siempre lo hemos hablado, tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios, entendemos que el propósito eterno de nuestro Padre es tener una familia. Ahora, ese propósito se hace realidad en la iglesia
¿qué es la familia de Dios? Cristo, el primogénito de todos y de aquellos que hemos nacido de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos y pertenecemos a la misma familia. Judíos o gentiles, blancos o negros, no importa la raza ni el color, si estamos en Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces somos miembros de la familia de Dios, un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia. Somos hermanos, por eso nos decimos hermano, porque somos hermanos y una familia en Cristo Jesús. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano en Cristo. Si tú has creído en Cristo, somos hermanos. Él es... Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Cristo es nuestro hermano mayor, pero que en medio de eso nos une. Cristo nos une como esa hermandad. Como decir, es mi hermano. Y créeme que a veces hay mucha más hermandad entre nosotros en Cristo que aún con nuestros hermanos físicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa unión, porque hay algo que nos hace sentir parte de esa familia, que es el Espíritu Santo. Entonces, y vamos a la última parte del 20 al 22 que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, somos un solo edificio, un solo templo. Esta es la última figura que el apóstol utiliza en este pasaje para enfatizar la unidad de la iglesia. El templo es un edificio diseñado para ser morada de Dios. Los gentiles paganos tenían muchos templos donde adoraban a sus dioses. En el desierto Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo, o sea, una carpa especial como santuario. Varios siglos después, Salomón construyó un templo en Jerusalén que reemplazó al tabernáculo. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel. Era el único lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios y la gente se reunía para adorar. Sin embargo, Pablo declara en Hechos 17, 24 y 25 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿cuál era el significado y el propósito del templo en Jerusalén? En realidad, este era apenas una figura del templo verdadero que Cristo levantó con su muerte y su resurrección. Refiriéndose al templo de Jerusalén, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Eso dice en Juan 2:19. Y en Hechos 17, 24 es cuando Pablo les enseña que Cristo no habita en templos, pero porque les decía que ellos eran parte del cuerpo. Mira, rápidamente. Del templo, perdón. 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que aquí es importante aclarar es, claro, hay un templo, hay una iglesia, hay un lugar donde nos reunimos, pero es que algunos idolatran al templo. Unos dicen, no, es que la construcción es la casa de Dios y que... Sí, claro, Dios va ahí cuando nosotros estamos ahí, porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo formamos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él está. No es la construcción, sino es el que varios hermanos en Cristo, en un mismo sentir y en un mismo corazón, se unen para adorar a Dios y Él desciende. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en un gimnasio, en una academia de artes, ¿verdad? Entonces, algunos hermanos rentan una escuela o otro lugar, y no se trata de la construcción, sino que cuando están los hermanos reunidos, ahí viene Dios, porque cada uno es el templo. Pero aquí habla de que, y Pablo les decía, también somos un templo, una construcción, pero nosotros la hacemos, no el lugar tal cual, ¿verdad? Por eso Pablo especificaba, Dios no habita en lugares acá, si no, imagínate, nuestro Dios estaría limitado a vivir en un lugar de 4 paredes. No, Dios habita entre su pueblo. Hay una parte que dice que habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, donde estamos reunidos, Él está. Y eso hace el edificio, lo que nosotros somos edificados y construidos como un mismo edificio en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, como conclusión podríamos decir que en otras palabras podemos aprender de estos pasajes lo siguiente: nosotros ahora somos el templo de Dios. Y vamos a leer rápidamente estos versículos. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16.
Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu mora en ustedes? Y luego, segunda de Corintios 6:16. Dice, segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces tú y yo somos el templo, ¿verdad? Entonces, la Biblia no llama iglesia a un edificio ni a un lugar de reuniones. Tú y yo somos el verdadero templo de Dios, su casa, su morada, o sea, donde Él habita. Claro, en el Antiguo Testamento se tuvo que erigir un tabernáculo y después un templo, porque el pueblo de Israel, acuérdate que tenía el concepto de idolatría que había adoptado en Egipto. Y entonces Dios tenía que sacarlos de ese contexto y llevarlos a uno nuevo, pero para que conocieran al verdadero Dios. Dios quería manifestarse a cada uno de ellos, pero cuando ven a Moisés en la montaña y los truenos y todo, les da miedo y dicen, no, nosotros ni nos acercamos, mejor habla tú y ya acércate. Pero Dios, aún el tabernáculo y el templo que después construye Salomón, iban a ser la imagen de lo que Cristo vino a hacer ahora con nosotros. Es la imagen, son la representación, la figura de lo que más adelante Cristo haría, que es lo que hoy actualmente nosotros disfrutamos a través de Cristo, entrar en su presencia, en ese tabernáculo espiritual, ¿ok? Entonces ahora tú y yo somos la morada de Dios, el templo donde Él habita, ¿ok? Ahora, cada creyente es una piedra viva de este edificio. En primera de Pedro 2:5 dice la palabra: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos esa piedra del edificio que se va construyendo, ¿verdad? Donde habita Cristo. Ahora, el templo es uno solo. Gentiles y judíos somos edificados juntamente. Esto reafirma otra vez la unidad de la iglesia. El fundamento, la piedra angular del edificio, es Cristo mismo. Cristo es la piedra angular. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todas las iglesias cristianas que aman a Dios, que creen en el Espíritu Santo, su base es Cristo. Yo lo comentaba ahora el domingo, o sea, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos tiene en común? Cristo. Si no crees en Cristo, ¿para qué vas a una iglesia donde no crees lo que se predica? ¿Sí me explico? Porque Cristo es el fundamento, porque todo lo que aprendemos, lo que cantamos, lo que adoramos, lo que hacemos, lo que vivimos, está sobre la base que es Cristo. Y de ahí vamos creciendo todos, ¿ok? Él es el fundamento. El fundamento establecido por los apóstoles, el fundamento es establecido por los apóstoles y los profetas. La iglesia de todas las latitudes y de todos los siglos debe basarse en la revelación que Dios les dio desde el principio. Ellos establecieron el fundamento inamovible de la iglesia para todos los tiempos. Porque, mira, te voy a leer rápidamente otra vez aquí en Efesios, donde dice que a ellos se les reveló. En el versículo 20, Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la revelación que Dios les dio a ellos es la base también para nuestro crecimiento. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el apóstol Pablo diciendo: yo puse el fundamento. Nosotros ahora como pastores y siervos de Dios, tenemos que poner un buen fundamento en la iglesia para que ella sea edificada. Y nosotros nos basamos a lo que dice la palabra, a lo que ya los apóstoles, Dios les ha revelado, para establecer ese fundamento sobre ellos. Y Gálatas 1, del 8 al 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldición, sea maldito. Porque el fundamento es Cristo. Este es el fundamento. Si alguien te predica otra cosa, está poniendo sobre ti otro fundamento que no es Cristo. ¿Sí me explico? Todo esto refleja a Cristo Jesús. La Biblia refleja a Cristo. Y es lo que predicamos, y es lo que anunciamos, y es lo que vivimos, y es sobre lo que caminamos. Otro fundamento solo va a traer destrucción a tu vida. Y porque va a estar
tu vida es endeble, no está sobre la roca que es Cristo, y cualquier circunstancia te va a derrumbar y te va a hacer caer, ¿verdad? Por eso aquí este fundamento que Dios dio a los profetas y a los apóstoles es sobre el cual nosotros, los pastores en esta época, predicamos y enseñamos, y es Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, el edificio bien coordinado va creciendo. Todos los hermanos unidos y en armonía van creciendo para hacer juntos un solo templo santo para Dios. El templo no es para nosotros, es para Dios. Él mora en su templo por medio del Espíritu Santo, ¿ok? O sea, Cristo mora en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos une y esto es lo que le da solidez a el edificio, ¿ok? Y esto es muy importante que aprendamos respecto a la iglesia y lo que Pablo le enseñaba a los efesios, para que ya no sintamos que esta iglesia es menos que nosotros, o nosotros somos mejores que ellos, o ellos son mejores. No, no, no. Aquí lo importante, amado, es que tú y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón y edifiquemos sobre un buen fundamento, para que cuando Cristo venga por nosotros, todos nos vayamos para allá y estemos delante de Dios. Va a ser triste que va a haber varios que estuvieron en el evangelio y que aprendieron y crecieron un tiempo, pero que después se apartaron, o que su corazón no estuvo perfecto delante de Dios, y a lo mejor ya no los vamos a ver allá arriba. Aguas, cuidemos eso. Aquí lo importante es que todos estemos delante de nuestro amado Dios y crezcamos y nos edifiquemos juntos. No es que yo me la sepa más que otro, o que yo quiera imponer ideas que otro. No, todos creciendo, y si es un mismo Dios el que nos edifica, vamos a crecer sobre eso, ¿ok? Y el versículo para recordar está en Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros de advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que somos ahora, ¿verdad? Te recuerdo rápidamente, somos un pueblo, un nuevo y solo hombre, un solo cuerpo, un sacerdocio, una ciudadanía, una familia y un solo edificio o un templo. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza y por esto que tú hablaste a nuestro corazón. Guíanos, únenos, Padre, a ser un solo cuerpo, una sola familia contigo, Señor, donde no haya rivalidades, donde no haya contiendas, Señor, y entendamos que nosotros somos parte de ese cuerpo y que un día veremos a todos nuestros hermanos delante de ti, adorándote y bendiciéndote. Gracias, Padre, porque tú nos llevas, Señor, a entender esto y caminar bajo un buen fundamento que eres tú, Cristo Jesús, para crecer como una iglesia sólida en ti, Dios. Bendice a tu amada iglesia, Ágape Amor, que transforma, y levántalos, Señor, a caminar contigo, a caminar en ti, Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, y gracias por esta enseñanza, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, sigan creciendo en Cristo, tengan una semana excelente, no dejen de vernos las redes sociales también, en Facebook, en YouTube hay material para matrimonios, para jóvenes, y los domingos a las 11:15 aproximadamente ya tenemos nuestra transmisión en vivo, en línea y presencial, para que tú puedas llenarte y recibir de la palabra de Dios. Amén. Te mando muchas bendiciones, un abrazo tototote. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.